Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esperando a los Indoeuropeos. Antes de pasar a analizar la raíz que hemos seleccionado para hoy y los resultados que ha dado en las lenguas históricas, vamos a detenernos un momento en la figura de este hombre, de Franz Bopp, un lingüista alemán, nacido a finales del siglo XVIII y que vivió hasta bien entrado en el siglo XIX, y que desde joven desarrolló un interés, una afición por la cultura de los hindúes, aspecto que en aquel momento estaba de moda en Alemania, y en particular sentía atracción hacia su lenguaje sagrado, que era el sánscrito. Se fue a estudiar a París, donde aprendió árabe y persa, además del propio sánscrito, de manera autodidacta. Y en 1816 publicó un libro en el que comparaba el sistema de la conjugación del sánscrito al lado de los del griego, latín, persa y alemán. No pretendía Bopp demostrar con ello la existencia de una lengua originaria de la que procedieran esos idiomas, sino simplemente proponer la existencia de una base común para las formas gramaticales que analizaba en su libro. Por eso se suele decir de Bopp que descubrió la lingüística indoeuropea sin pretenderlo. Después de acabar sus estudios en París, volvió a Alemania y en 1821 comenzó a enseñar en la Universidad de Berlín, en la que acabó ocupando la cátedra de sánscrito y gramática comparada hasta su muerte. Se dedicó durante esos años a preparar una gramática precisamente comparada de sánscrito, avéstico, griego antiguo, latín, lituano y otros idiomas, que fue publicando a lo largo de 19 años, entre 1833 y 1852. En su momento fue criticado por otros compañeros de profesión, sobre todo por no demostrar un conocimiento exhaustivo, profundo de las lenguas que quería comparar. Pero no se puede negar que Franz Bopp abrió un camino ya irreversible en la lingüística comparativa y en el desarrollo de los estudios que hoy conocemos como indoeuropeísticos. Bien, después de este pequeño homenaje a Franz Bopp, vamos con la raíz de hoy, que es albo. Ahí la vemos. Y su significado base, que es de donde partimos siempre, es, pues, blanco, el color blanco. ¿Qué derivados tenemos en lenguas históricas de esta raíz? Bueno, pues en latín tenemos albus, que significa precisamente blanco, pero un color blanco no brillante. Para el color blanco brillante, el latín tenía otro adjetivo, que era cándidos, del cual quizás hablaremos otro día en esta serie. Vemos ahí el personaje creado por J.K. Rowling en su famosa saga de Harry Potter de Albus Dumbledore, que es la encarnación del bien, de la magia pura, de la magia blanca. De ahí que haya elegido este adjetivo latino para nombrar a este personaje, como decíamos. Por otro lado, tenemos en las dos siguientes imágenes, tenemos dos palabras del alemán, que son elf y elb. La primera la hemos naturalizado en castellano como elfo. Los elfos son unos seres sobrenaturales, de aspecto semejante al humano, propios de la mitología y del folclore germánicos. Desde finales de la Edad Media habían caído en un cierto olvido hasta que en el siglo XX fueron revividos en gran medida por Tolkien en su famosa saga fantástica del Señor de los Anillos. Es probable que el antiguo germánico utilizase la base indoeuropea que tenía la noción de blanco para crear la palabra elfo, precisamente en relación con la idea de pureza a la que nos referíamos antes cuando hablábamos del latín albus. Por otro lado, tenemos el nombre del río Elba, que además en latín era albis, con la misma raíz que el adjetivo albus, y que seguramente recibió su nombre pues, por la claridad de sus aguas. Un río que nace en la República Checa, que atraviesa Alemania y desemboca en el Mar del Norte. Y por primera vez en esta serie nos acercamos a las lenguas eslavas y veremos que tanto en polaco como en ruso esta raíz, que significa blanco, como hemos dicho en indoeuropeo, se utilizó para crear el sustantivo referido al cisne, que suele ser un ejemplo de blancura por antonomasia. En polaco cisne se dice łabędź y en ruso se dice liebet. Bien, pues acabamos de ver uno de los muchos vericuetos que tiene la lingüística indoeuropea. De una base que significa blanco, hemos pasado por el latín, que efectivamente crea un adjetivo con ese significado, pero hemos visto lo que ha hecho el alemán para crear sus elfos, y también vemos cómo las lenguas eslavas no utilizan la base para crear el adjetivo blanco, sino para designar un animal que destaca por ese color. Bien, pues hasta aquí este capítulo, hasta el siguiente, chao chao.